Estamos aquí en el piso, ha venido a acompañarnos el rato que nos queda Cristian Arias. Él es miembro de Marcha Patriótica Colombia, alguien con que conversamos ya hace años en La Voz Patria, así que en este nuevo intento de golpe de Estado en Colombia, nosotros lo queríamos convocar, lo llamamos para convocarlo, para que nos cuente de qué va esto, porque, digamos, los medios occidentales y cristianos, y no tan cristianos también, ¿no? Lo han dejado como al pasar, digamos, ¿no? Una noticia como decir el resultado de un partido de tenis, o de un resultado del boxeo, y es una cosa grave. Sí, bueno, me quedo con esto último que decía, ¿no? Los medios tratan de dejarlo pasar. En Colombia venimos haciendo un monitoreo de medios para más o menos identificar también cuál es la matriz mediática que se está construyendo alrededor de esto que ha denunciado el gobierno como un golpe blando, y encontramos que la mayoría de los medios que abordan el tema, como la etiqueta golpe blando, lo hacen para referirse de manera peyorativa al concepto y para desacreditar la denuncia que está haciendo el oficialismo hoy. Como quien dice, es un invento, no es para tanto, los resortes institucionales de la democracia colombiana son muy firmes, acá nadie quiere tumbar al presidente, pero lo que encontramos es que hay que remitirse un poco a la conceptualización de esto del golpe blando, ¿no? Nosotros muchas veces lo que hemos hecho es tratar de construirlo alrededor de la idea del lawfare, ¿no? Una estrategia que se pensó desde las usinas militares, porque si no pareciera ser que simplemente es querer sacarse por cuenta de algunas campañas de desprestigio a algún oponente político. No es solamente eso. Esto tiene un criterio muy bien desarrollado y bastante sofisticado, porque lo que busca es combinar un conjunto de elementos donde aparece, por supuesto, primero el linchamiento mediático, pero después aparecen las presunciones de delitos, de criminalidades, etcétera, y entonces hay una especie de sentencia previa a partir de una acusación. Con eso los medios lo que refuerzan es la idea de que aquí hay un culpable, ¿no? Con ese culpable nadie quiere tener nada que ver y por ende queda absolutamente desprestigiado, deslegitimado, desempoderado, ¿no? Para tomar decisiones, etcétera. Y de ahí se configura o se fragua un escenario en el que puede ir a prisión en el caso de que no sea un gobernante, dado que los gobernantes, la mayoría de los países que yo conozco tienen fueros, no es tan simple, salvo por un impeachment, un juicio político, o que trascienda entonces a ese escenario de juicio político. Hoy en Colombia lo que vemos es una matriz de doble sentido. Por una parte, hay una estrategia que busca deslegitimar desde el origen al actual gobierno, es decir, que su campaña fue financiada de manera irregular o que superó los topes de campaña o que hubo algo raro en la campaña, ¿no? Y de esa manera decir, no, bueno, este gobierno es ilegítimo y debería renunciar el presidente si tiene honradez, cordura, etcétera. Eso me parece que es, por un lado, una de las matrices. Y la otra está asociada a la idea de la corrupción en el gobierno, donde, bueno, ciertamente aparecieron desde un costado del marco de alianzas que tiene el pacto, que es bastante heterogéneo, algunos personajes que han cometido unos actos de desfalco de dineros públicos, condenados desde parte del gobierno, y el gobierno asumió responsabilidad de haber tomado esas decisiones y se puso en disposición de la justicia para subsanar, ir hasta el fondo de la verdad, de encontrar toda la red de poder que está detrás del dinero, hacia dónde llegó, y recuperarlo para volverlo a poner en el erario público. Bueno, esas dos matrices lo que buscan es quitarle margen de maniobra al gobierno o, en otro de los casos, llevarlo hacia el juicio político. Hay aquí algo muy interesante que es una novedad, ¿no? En el caso colombiano, y es el Consejo Nacional Electoral. Volvemos a los CNE que se van poniendo de moda. El Consejo Nacional Electoral colombiano no tiene potestad para investigar y sancionar al presidente. Eso es potestad del Congreso de la República. Para eso tiene la comisión de acusaciones, donde se abre una investigación, una comisión, se hace una investigación, se presentan esas pruebas ante el Senado y ahí se avanza para la citación en un juicio político, ¿no? Se vota en el Congreso. Eso le pasó, por ejemplo, al presidente Ernesto Samper, ¿no? Tiene razón. Que en el año 94 se comprobó
mejor dicho, para la campaña del 94, posteriormente se comprobó que su jefe de campaña y posterior ministro de Defensa, Fernando Botero, había recibido dinero del Cartel de Cali, ¿no? No obstante, no se comprobó que el presidente haya tenido una especie de, no sé, organización criminal en la que él lideraba y buscaba dinero de todos los narcotraficantes del país para financiar su campaña. De modo tal que a él no lo destituyeron porque no se le encontró culpabilidad. No obstante, su gobierno, fíjense, lo recordamos, como lo analizamos en el balance, como un gobierno que tuvo muchos tropiezos después de este que se llamó el proceso 8000, ¿no? Yo creo que eso está muy bien analizado por quienes hoy en Colombia buscan agredir o hacer mella en el actual gobierno y tienen en parte como mínima llegar a ese escenario, ¿no? Un escenario donde le resten legitimidad, le resten margen de fuerza, de maniobra a Gustavo Petro y llevarlo desacreditado hacia el final de su gobierno e impedir que haya una sucesión. No se puede reelegir por las condiciones de la ley colombiana, no se puede reelegir, pero podría haber otra figura del pacto histórico que le dé continuidad al proyecto político. Creo yo que lo que está en juego es precisamente la no continuidad del proyecto político por parte de quienes lo están agrediendo. E insisto, acá lo que se trata es se está poniendo en juego de manera muy bien encubierta una operación de golpe de Estado. Lo que pasa es que decirlo de esa manera suena fuerte porque en nuestra memoria está la idea del golpe de Estado con las armas, con los tanques, ¿no? Y yo creo que asistimos en un contexto contemporáneo, algo que el otro día le escuchaba decir al analista Gabriel Merino, es estamos aconteciendo a una guerra mundial híbrida. Es decir, la idea de la tercera guerra mundial, termonuclear, todo eso, parece todavía lejana, pero lo que sí estamos viendo es que hay una conflictividad diseminada en el planeta y que ha tomado nueva forma y se ha adaptado a las condiciones de la lucha contemporánea. Quiero decir una cosa, porque no sería honesto si no lo dijera. En la última entrevista que te hicimos, estábamos en el medio de los resultados de las elecciones de Venezuela. Uh-huh. ¿No? Sí. Donde habían armado un escenario anterior, estas mismas directrices, sí. ¿No? Era de no reconocer en caso que ganara nuevamente Nicolás Maduro y todo lo que sucedió. Vos allí tomaste una postura que los oyentes la tomaron muy bien, tenés más de 100.000 visualizaciones, esto es récord aquí en Radio Con Aguante. Ahora mirá qué similitud con lo que le está pasando a Petro, de desvirtuar, calumniar, exacto, descalificar, aislarlo, ¿sí? De buscarle cómo minar a los socios de esto, porque también lo han hecho en el caso de Venezuela, porque de algo que hemos hablado fuera de micrófono, pero hay que decir la verdad, del enfrentamiento que trataron de fabricar entre Nicolás Maduro y el compañero, ¿cómo se llama? Diosdado Cabello. Diosdado Cabello. Digamos, ellos han alimentado muchísimo esta llamada particular, en altas horas de la noche, de un alto funcionario norteamericano al jefe de las Fuerzas Armadas de Venezuela, tal cual como está pasando en Colombia. ¿Está? En Colombia, además, perdón. Un poquito más cerca del micrófono, Valdés. Además, en Colombia, lo que sorprende es la actitud de algunos sectores, como los camioneros, por ejemplo. ¿Por qué los camioneros hacen un paro contra un presidente que los ha ayudado y que realmente no se entiende eso, por un lado? Y por otro lado, tampoco se entiende la actitud de los exguerrilleros, ¿no? Es decir, cómo alguien que quiso la paz total, ellos ahora y hubieran tenido todas las condiciones y para que fuera realmente la paz total y no responden al llamado del presidente, de Petro. Bueno, sobre lo primero, sobre lo del paro de camioneros, hay que decir que es el paro de los gremios de las grandes transportadoras, claro, ¿no? Los dueños de los camiones. Claro, de ¿no? Las patronales. Las patronales. Exactamente. Que por supuesto en esa operación arrastraron a los conductores y a los otros segmentos administrativos de todos los sistemas de encadenamiento logístico del país, logrando una parálisis importante. Terrible. Me parece que eso también es una alarma que hay que tomar nota, porque demuestra que tiene una capacidad de presión hoy ese segmento para
digámoslo, poner en aprietos al gobierno. La tuvo en Chile, Cristian, Sí, en el gobierno Salvador fue Allende. terrible, claro. ¿No? Fue terrible. Sí, me pareció muy interesante. Incluso hay una compañera que hizo una especie de analogía sobre el proceso histórico de cómo funcionó el boicot logístico y toda esa parálisis del sistema de transportes al gobierno de Salvador Allende y lo que estaba pasando justo ahora en un septiembre en Colombia con un gobierno progresista. Ahora, la resolución del conflicto, además, me parece importante decir, fue inédita para la historia de los conflictos en Colombia, ¿no? Sí. Hubo una disposición de diálogo, una especie de gabinete unificado que se sentó a buscar de manera conjunta la salida al problema, sabiendo que estaba sacrificando también parte de las finanzas públicas, porque lo que originó, digámoslo, esta reacción de ese segmento es sacarle un subsidio a esas grandes empresas transportadoras. No es el subsidio al consumo de la clase trabajadora, no. Era un consumo a un tipo de combustible que se utiliza para los camiones en Colombia que tampoco tenía por qué impactar más de un 0,5% en los costos logísticos finales. No obstante, lo tomaron como una excusa para presionar al gobierno y generar una situación de inestabilidad, de descontento social, de alza de los precios, frente a dos noticias muy importantes que están sucediendo económicamente en este mismo entorno. Una, inflación cero, ¿no?, del último trimestre, y eso es muy importante, ¿no? Repítalo. Inflación cero. No, porque a ver, capaz que lo escucha algún miembro de este gobierno. Inflación cero, no, porque ellos dicen, además, que en la izquierda, el progresismo, no, nadie sabe manejar la economía, que es un desastre, y fueron las grandes amenazas que hubo en el año 2022, y hoy nos encontramos con un presidente progresista que a veces se reclama de izquierda, que está rodeado, que tiene una ministra de Trabajo comunista, y con todo y eso encuentran la manera de llevar la inflación al 0%. Bueno, con esa noticia, fíjense la reacción, lo que puede provocar en los próximos meses para los indicadores económicos, en un proceso de recuperación del crecimiento, de una senda de crecimiento que viene moderada, pero que se viene recuperando de manera muy importante, también porque se logró bajar a un dígito el desempleo en el país, ¿no? Repito, con una ministra de Trabajo comunista. Entonces, estas dos noticias económicas son muy importantes y por ende molestan o le generan una situación de incomodidad a los sectores que quieren desplazar a este gobierno en el 2026. En el 2026, que es una campaña que se está aceitando porque las primeras barajas se juegan ahora y la campaña arranca en 2025. Claro, ¿no? Y claro. estamos terminando el 2024, de modo que estamos en pleno huracán de cómo se define el curso de este gobierno. Ahora, el otro tema que Silvia te plantea, que es muy interesante, es el tema del diálogo por la paz con aquellos que tomaron los fierros, ¿no?, que tomaron las armas, en un momento delicado de Colombia, digamos, porque también hay que ponerlo en el contexto, ¿no? Cómo generar la confianza. Ustedes se acuerdan todo lo que pasó en aquel momento, porque no fue poco, no fue poco la intervención de Cuba, de Suecia, de otros países, buscando que todos los actores se pudieran sentar sobre la mesa, que no fuera nadie preso, porque hubieron amenazas por afuera, ¿no? Si llegás a tomar este avión por esta ruta, te bajo el avión y te encano, ¿no? Porque también está eso. A ver, ¿quiénes son los que alimentan la no paz? Claro. Sí, yo lo que observo ahí es, bueno, creo que los quienes se acogieron al acuerdo de paz vienen acompañando al gobierno, vienen cumpliendo además una agenda muy importante en lo que atañe a la justicia transicional, ¿no?, a la Jurisdicción Especial de Paz. Sí me parece que hay una situación muy delicada con las disidencias de las FARC, o sea, es decir, con quienes no firmaron el acuerdo o quienes se reincorporaron a las armas después de la firma del acuerdo, ¿sí? Y con el ELN, ¿no? Creo que ahí se había logrado avanzar a un escenario donde había con la mayoría de estos grupos acuerdos de cese bilaterales, con el ELN era nacional, con otras organizaciones era como más regional. Esa situación entró en crisis en el contexto actual y me parece que tiene mucho que ver con algo que mencionaste, la confianza. Exacto. Es decir, para negociar en esta circunstancia me parece que es importante la confianza
creo que hay otra lógica en la negociación política para la paz en este contexto, ¿no? No es la clásica de, bueno, como no te puedo aplastar, es decir, como no te puedo liquidar o aniquilar, tengo que llegar a una situación de digámoslo, victoria táctica y derrota estratégica. Ese es el esquema con el cual pensaron los diálogos de paz con las FARC en el caso del gobierno de Juan Manuel Santos, ¿no? No te puedo derrotar, pero te puedo llevar a una situación en la que te doy golpes neurálgicos, en los cuales yo te puedo sentar en una mesa y negociamos aún reduciendo los costos de la guerra, ¿sí? No me voy a seguir peleando con vos durante 10 años más, pero vamos a hacer una negociación para que políticamente podamos, digámoslo, desescalar esto. Yo creo que en este contexto esa no es la lógica que ordena la conversación. Yo creo que la lógica que ordena la conversación tiene que ver más con los resultados de aquel diálogo, de aquel acuerdo, ¿sí? Sobre la base del cumplimiento, la capacidad de cumplimiento que tenga el Estado colombiano del Acuerdo de Paz de 2016 para mostrar frente a esos otros grupos, miren, su reincorporación está garantizada de esta manera, ¿sí? Las demandas de transformación social, de garantías para la paz y la seguridad, de incorporación política, o sea, la preservación de sus derechos políticos, están garantizados porque en este acuerdo esto se cumplió. Creo que hay algunos de esos elementos que sí se pueden destacar, pero me parece que es muy delicado cuando todavía en las regiones del país que más sufrieron la guerra se mantiene la desigualdad y no se ha logrado avanzar de la manera que se requiere para ganar esa confianza en la implementación de las políticas, por ejemplo, de desarrollo rural. Eso se viene desarrollando, se viene reimpulsando en el último tiempo, o incluso un cambio en el Ministerio de Agricultura que le ha dado un nuevo impulso a eso, que va trabajando de la mano con una sinergia muy importante con la Agencia Nacional de Tierras para que se puedan habilitar esos territorios que necesitan los campesinos para retornar o para reactivar los proyectos productivos, pero insisto, eso no está dado de antemano para poder ponerlo en una mesa de negociación, y eso me parece que es lo que de algún modo estas organizaciones anticipan. Después creo que hay otros argumentos que pueden ser un poco más delicados, digamos, que tampoco son muy explicables, que tienen que ver con sus propios cálculos políticos y quizá, no sé, supongo yo que pueden estar calculando que este gobierno o este proyecto político no continúe y entonces va a volver a ocurrir algo como lo que ocurrió con las FARC, ¿no? El gobierno de Iván Duque aplicó una política completamente opuesta, ¿no? Amenazó con hacer trizas el acuerdo de paz y parcialmente lo cumplió, ¿no? Claro. Eso fue muy traumático porque es la situación en la que nos encontramos hoy. De esa manera yo veo un panorama muy complejo y pienso que la hoja de ruta que se retome ahora y los análisis que se hagan no se pueden hacer con base a la lógica del acuerdo de 2016, sino con base a esta nueva lógica, la lógica de hay que implementar primero el acuerdo de 2016 para poder avanzar en el resto de la estrategia de paz total. Yo quería hacer una pequeña preguntita. Ahí también se me ocurre un problema de lawfare porque hay, por ejemplo, una procuradora general que era de la procuradora de Duque, una militante del Centro Democrático, sí, una uribista, confesa. Claro. Entonces, y hay muchos personajes de este tipo en el aparato judicial, que es un poco lo que pasa lo que dejó Macri de herencia en la Argentina, ¿no? Hay todo un sistema judicial que también complota contra el presidente y contra la acción de gobierno, ¿o no? Sí y no. Yo creo que el caso de la Procuraduría tiene un rol muy importante porque se arroga la facultad de poder suspender, debería fiscalizar y sancionar funcionarios públicos. Uh-huh. Lo que pasa es que también se arroga la suspensión de los que han sido electos por mandato popular. Entonces, sin un proceso judicial condenatorio, termina como violentando, digámoslo, al constituyente primario en ese sentido. Y eso es algo que también ha denunciado el presidente al referirse a la intromisión del Consejo Nacional Electoral, ¿no? Porque el Consejo Nacional Electoral está compuesto por 9 magistrados que tienen representación de los partidos políticos. 2 del Centro Democrático, uno del Centro Democrático y uno del Partido Liberal, si no estoy mal, son los que presentaron la ponencia para sancionar al presidente. Bueno, ese órgano no tiene la representación para eso, no tiene la potestad para eso. Eso lo tiene que hacer de última el Congreso de la República. Claro, pero armaron el escenario, ¿no?
Claro. Prendieron el fósforo. Sí. Digamos. Ahora, después sí hay otros organismos dentro de la justicia donde se va buscando ciertos equilibrios. Por ejemplo, hoy la Fiscalía General de la Nación pasó a tener una mayor independencia, cosa que además le vienen criticando porque ahora dicen, bueno, la fiscal como ya no obedece a la oposición actual, entonces es una aliada del gobierno, ¿no? Es como una fiscalía obediente al oficialismo. Bueno, creo que esas son las discusiones de las tensiones de la política, porque finalmente la justicia es eso, la justicia es una expresión política, Claro. ¿no? Creo que a diferencia de la Argentina, creo que es un sistema de justicia un poco menos anquilosado, ¿no? Menos vetusto además, Sí. más modernizado gracias a la Constitución del 91. No obstante, sigue teniendo un poco esa idea de esa jerarquización, ¿no? De un poder medio por sobre los demás. Y eso hace problemático porque también dentro de toda esta misma campaña de lawfare ha habido la indagación a senadores del Pacto Histórico por parte de la Corte Suprema de Justicia por este mismo punto de raíz, la supuesta ilegitimidad de origen por los aparentes financiaciones irregulares dentro de la campaña. Cristian, la verdad, nos hemos quedado sin tiempo. Siempre son cortos los diálogos contigo. Queda mucha cosa para hablar. Seguramente te vamos a invitar prontamente porque también debemos decirle a nuestra audiencia el acompañamiento que está teniendo el gobierno de Petro, ¿no? De parte del pueblo. Si bien vos reconocés, nosotros también reconocemos de las cosas que están faltando, ¿tá? La cuestión del campesinado no admite la menor demora, ¿no? Está claro esto. Acá hay dificultades dentro del mismo pacto histórico para llevar a cabo esto, pero bueno, se necesita un poco más de desarrollo en la conversación. Te queremos agradecer muchísimo que hayas venido a acompañarnos este rato con nosotros. Y bueno, como siempre, muchas gracias. No, a ustedes, pues, siempre es un gusto poder conversar aquí, analizar estas situaciones tan delicadas de la coyuntura actual en Radio Con Aguante.